Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información, con la conducción de Giovanni Velastegui. Amigas y amigos, continuamos en Punto de Encuentro aquí junto al doctor Ramiro Echeverría, director provincial de salud en Galápagos, con quien vamos a mantener en estos momentos una entrevista, sobre todo hablando de cuál es la condición del virus, de coronavirus en los actuales momentos y cuáles son las últimas medidas que se están adoptando para el tratamiento adecuado en la población. Muy buenos días, doctor. Gracias por atender esta entrevista. Quisiéramos conocer, doctor, cómo ha sido el comportamiento del virus en los actuales momentos, en qué nivel estamos de vacunación, en fin, todos estos antecedentes que la comunidad quiere saber para tener mayor seguridad en torno a la pandemia. Buenos días. Con mucho gusto, buenos días y gracias también por la entrevista. Pues sí, hemos tenido, como ya hemos visto en este inicio de año, un crecimiento abrupto, rápido, de casos de COVID, en un número realmente significativo y creo que el más alto desde que comenzó la pandemia, ¿no? En marzo del 2020. Y esto, comparando con ese proceso que tuvimos de esa evolución desde el inicio de la pandemia, realmente nos ha llamado la atención. ¿A qué fenómenos cree que se obedece este incremento? Digamos que ¿Cuáles han sido los antecedentes? en el año pasado, siempre en el mes de diciembre, por las festividades, Navidades, fin de año, siempre hay este riesgo aumentado y aparecen nuevos casos, ¿no? Entonces, el inicio de 2021 tuvimos un número alto de 189 casos, pero luego fuimos descendiendo y desde mediados de mayo en adelante tuvimos una reducción significativa que estadísticamente se puede visualizar en este gráfico. Correcto. Hemos disfrutado de 7-8 meses de un control del nivel de casos. Total, ¿no? Casi total. Tuvimos varias semanas con 0 casos, algunas con 2, con 1, con 3. Pero a finales, ya en diciembre, empieza a subir y a comienzos de este 2022 hubo un crecimiento realmente significativo a 495 casos, ¿no? ¿A qué se debe esto? Entonces, a ver, uno, digamos, el comportamiento social relajado que hemos tenido. Por las festividades. Por las festividades y también un poco porque cuando veníamos con este nivel de control de un número bajo de casos, mucha gente pensaba que ya la pandemia se acabó aquí en Galápagos. Y por el nivel alto también de vacunación, hay este factor protectivo y entonces para mucha gente ya no seguía las normas básicas de prevención, de protección. Es decir, el uso de la mascarilla, lavarse las manos. Sería, digamos, el factor festivo, el factor de comportamiento, y a esto se suma esta nueva variante Omicron, ¿no? Que surge ya desde mediados de diciembre, y pues como ha pasado en el mundo y en el resto de nuestro país, en el continente, igual acá, es una transmisión viral explosiva, de rapidísima transmisibilidad, incluso exagerando decían, hasta se transmite con la vista, ¿no? Porque realmente superaba incluso los estándares de las otras virus, ¿no? La Delta, que fue un poquito complicada también el año pasado y con efectos más graves, pero esta variante de rápida transmisibilidad, ventajosamente, tanto por la vacunación cuanto por las características del virus mismo, la sintomatología fue muy débil, moderada
y prácticamente altamente invasiva, pero no fuerte. Exactamente. Entonces, la rápida transmisión hizo el número de casos tan alto y creciente que tuvimos, pero no hubo ninguna internación hospitalaria por COVID en esta ocasión. Aquí en Galápagos. Aquí en la provincia. Okay. Desde el 20 de mayo no tenemos ingresos hospitalarios por COVID. Es decir, y eso se ha mantenido. El número, la intensidad del virus. A pesar de esta rápida transmisibilidad y de ese volumen alto de casos, no hemos tenido consecuencias de gravedad. Todos los casos han sido tratados a nivel domiciliario, con sintomatología leve y moderada, con medicación sintomática, y entonces eso explica ese volumen alto de casos. Ahora estamos, digamos, de acuerdo al seguimiento que hacemos de vigilancia semana a semana, ¿en qué número pues estamos? empieza a descender, ¿no? Llegamos a 400, me dijo, ¿no? Veníamos 495 casos. En la primera semana de enero. Ah, en la primera semana. La segunda bajamos a 436. Okay. La tercera a 367 y esta última a 283. Estamos casi al 50%. Sí, hemos ido bajando un promedio de 20-22% cada semana. Cada semana, perfecto. ¿Sí? Esperaríamos en proyección que las siguientes semanas logremos bajar de 100 por semana, ¿no? Okay. Y de allí pues a seguir bajando para mantener esos niveles de casos reducidos que hemos tenido en la provincia y que ha sido un factor fundamental, tanto para la protección de la salud ciudadana cuanto para la reactivación económica. Esto se debe justamente a la campaña exitosa que ha tenido, digamos, hemos tenido aquí en la provincia, el nivel de vacunación. Entendemos que estamos prácticamente al 100% en casi todas las edades, doctor. Absolutamente, absolutamente. Ese ha sido el factor protectivo número uno, ha sido como nuestra barrera de defensa. Y es la explicación también por qué no hemos tenido casos graves, considerando... o mortales. O mortales, ¿no? Considerando este número violento de casos que hubo. Entonces, no hay duda que la cobertura de vacunación ha sido lo acertado en la gestión en Galápagos, que se hizo a tiempo, niveles altos de cobertura, ¿no? Permanente, ¿no? Y permanente. Seguimos avanzando y con la actual administración de gobierno y del Ministerio de Salud se ha ido ampliando ya no solo desde los 18 años, sino hemos bajado a 16, 17, 12 a 15, 5 a 11 y próximamente, la última semana de este mes de febrero, se empezará con la vacunación de 3 y 4 años. Doctor, hablemos de esto. A nivel de todos estos rangos de edades, ¿estamos en qué porcentajes vacunados la población en general, para que la gente conozca cómo está el rango o índice de vacunación? Sí, en el rango de mayores de 18 años, el mayor porcentaje es 114%, y es más de 100 por razones de estadísticas, digamos, ¿no? De los datos que manejamos del INEC. Y entonces, en este caso hemos vacunado más que lo que la población del INEC decía, digamos, ¿no? Pero en todo caso, pasamos de 100%. Que en algún momento ha venido del Ecuador continental. También, por supuesto, influye esa dinámica que tenemos de gente que continuamente viene del continente y aprovecha para vacunarse. De 16 a 17 años, 99%, de 12 a 15 años, 110% según la estadística del INEC, y de 5 a 11 años estamos ya en el 76%. ¡Wow! ¿No? Es prácticamente ya efecto rebaño en todas las categorías. Absolutamente, y eso, como digo, se ha observado en este proceso de crecimiento de casos de estas semanas, el factor protectivo que ha significado la vacuna. Adicionalmente, hay que también mencionar la dosis de refuerzo. Aquí en la provincia ya llevamos el 66% de los mayores de 18 años con la tercera dosis. Wow. Hasta para arriba. De los mayores de 18 años así para es, arriba, así estamos es. en el 64% con la tercera dosis. 66%. 66%. ¿Sí?
También es un número importante, Correcto. dado que a nivel nacional, en el Ecuador continental, estamos cerca al 60, aquí ya tenemos 65%. Fue importante estar en esa. A propósito de la tercera dosis, doctor, mucha gente se menciona en las redes sociales y personalmente dicen que hay fuertes rezagos, digamos, o sintomatología más fuerte cuando se inyecta la tercera, o que esta crea problemas de coagulación y que por eso la gente está muriendo. ¿Qué podría aclarar al respecto, doctor? En general, de todo... También con el uso de la AstraZeneca también. Sí, en general, digamos, de todo el proceso de vacunación, aquí en la provincia hemos tenido, digamos, muy buena suerte en términos de que no hemos tenido reacciones postvacunales significativas, ¿no? Las molestias comunes que ya ocurren en algunas personas, no en todas. Hay personas que no han tenido ninguna molestia y otras que sí. 2 días de dolor de cabeza, alguna temperatura, un malestar, decaimiento, pero que no ha habido casos de efectos secundarios graves, digamos, ¿no? La gente que ha muerto por tener la tercera vacuna, ¿a qué se atribuiría? ¿Son factores externos o son cosas ya muy absolutamente problemas preexistentes, preexistentes, ¿no? Preexistentes. Okay. Entonces, en general podemos decir de que no ha habido efectos que lamentar, pues, por la vacunación en sí, aparte de estas molestias comunes. Y eso también es importante porque llevamos un registro de todas estas posibles consecuencias postvacunales. Y entonces, en el caso de las diferentes dosis, sea la primera, la segunda o la tercera, depende de cómo están las condiciones de la persona en ese momento también, ¿no? Sus condiciones biológicas, sus condiciones de salud, su edad, etcétera, etcétera. Unos con la primera dosis tienen reacciones, con la segunda ya no. Otros solo con la segunda, otros de pronto aparecieron con la tercera. Tal vez la inquietud que ha habido es con este cruce de vacunas, ¿no? Entre las 2 dosis Pfizer que tenemos la mayoría aquí en Galápagos, con este refuerzo de AstraZeneca, que por razones técnicas de los estudios que se han hecho a nivel internacional, mostraron que era mucho más efectiva la respuesta inmunológica. Entonces, pues, algunas personas han tenido algún recelo por lo que hubo comentarios sobre problemas de coagulación que había con algunos casos en el mundo con esta vacuna, pero acá no ha habido mayor problema. Y no obstante, hace 3 semanas que tenemos disponible también para tercera dosis a la Pfizer. Es decir, que le damos a elegir. Si alguien tiene alguna duda sobre la AstraZeneca para su refuerzo, no hay problema, hágalo con la Pfizer. Importantes aclaraciones que el doctor Ramiro Echeverría está haciendo aquí con nosotros en esta entrevista exclusiva para Channel Galápagos Punto de Encuentro. Amigas y amigos, vamos a una breve pausa comercial. Enseguida volvemos con la segunda parte de esta interesante entrevista, donde estaremos analizando justamente cuáles son los beneficios de usar o la misma vacuna o combinarla, para ver cómo se eleva la cantidad inmunológica dentro de nuestro sistema de inmunización. Vamos a una pausa, volvemos enseguida. Amigos, estamos de vuelta en Punto de Encuentro con el doctor Ramiro Echeverría, director provincial de salud aquí en la provincia de Galápagos, con quien estamos abordando el importante tema de cómo se está comportando el virus a nivel mundial. Localmente nos ha mencionado de que estamos prácticamente 100% de toda la comunidad vacunada, incluso ya se está iniciando el programa de vacunación para los menores o en el rango de 3 a 5 años. Pero un tema fundamental que toda la gente quiere saber es qué pasa con la vacunación, la tercera vacuna,
y qué efectos genera dependiendo de la vacuna que se inyecte. Semanas pasadas o desde que inició el proceso de vacunación con la tercera dosis se estaba dotando de la vacuna AstraZeneca y en este caso también estaba mencionado el doctor Echeverría que también ya se cuenta con la vacuna de Pfizer si es que acaso la persona que quiere vacunarse con la tercera dosis lo puede hacer. Justamente de este tema, doctor, coméntenos, esta tercera vacuna y el poder elegir el tipo de vacuna que quiere ponerse como tercera dosis de refuerzo, ¿está en voluntad de la persona y está a nivel de todas las islas o solo en alguna isla en específico? No, en todas las islas, en toda la provincia se ha dotado de las 2 vacunas para el refuerzo, ¿no? Nosotros técnicamente recomendamos la combinación de las 2 vacunas, digamos, de 2 tecnologías, ¿no? La Pfizer con la AstraZeneca, porque en los estudios científicos que se han realizado se muestra su mayor efectividad en la generación de anticuerpos, de las defensas de nuestro organismo. Pero alguna persona que tenga algún recelo con esa vacuna, pues puede ponerse la Pfizer, que también, por supuesto, es un refuerzo. Y estas decisiones técnicas se basan en estudios científicos, ¿no? A nivel nacional, el Ministerio de Salud está con todo un equipo técnico que permanentemente está con esta información científica, entonces nos va dando las normativas y pautas correspondientes. Los estudios mostraron de que a los 6 meses empieza a disminuir el nivel de anticuerpos en nuestro organismo. Generados por la vacuna. De la vacuna. Y por lo tanto, entonces surgió la idea de que hay que reforzar, sobre todo porque empezaron a aparecer variantes complejas como la Delta, que es muy agresiva, digamos, con mayor gravedad que de otras variantes, y entonces era necesario este refuerzo, ¿no? Entonces... La gente, por un lado, hay 2 tendencias. Una que dice que va a haber refuerzos permanentes, digamos, como usted bien lo indica, cada 3-6 meses, y al mismo tiempo hay países europeos que ya prácticamente están declarando el fin de la pandemia y están prácticamente diciendo a todos sus habitantes de que tengan una vida cotidiana, que ya no usen medidas de protección. ¿Cómo estamos nosotros, lo deberíamos ver esto aquí localmente? Sí, yo pienso que es una tendencia que se está abriendo como expectativa a nivel global, de que pues el virus en general se va debilitando y la pandemia un poco va en perspectiva de llegar al punto de lo que llamamos nivel de control, ¿no? El control epidemiológico a nivel global. Por lo tanto, yo diría que estas decisiones que están tomando en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, ya de eliminar restricciones, uso de la mascarilla solo en ciertas condiciones o no usarla, responden a las condiciones de estos países más desarrollados, ¿no? Yo creo que en nuestros países, en Latinoamérica y en otros del mundo, donde no tenemos suficiente infraestructura y capacidad económica para responder ante emergencias, creo que deben ser más cautos y esperar un poco más hasta consolidar este control epidemiológico de la pandemia. Es decir, seguimos en pandemia, pero ya con la perspectiva de que puede ser, como dicen ya, el principio del final de la pandemia, ¿no? No sabemos en cuántos meses, pero a medida que se va flexibilizando las medidas de protección o de restricción más que nada. Las de protección yo diría que hay que seguirlas manteniendo. Así es, como buenas costumbres. Como buena costumbre, exactamente. Ahora, la perspectiva entonces es de considerar de que los coronavirus que provocan esta enfermedad del COVID van a seguir produciendo infecciones, pero que ya no representen un problema crítico para la sociedad, como dicen los suecos, ¿no? Ya no es un problema crítico, por lo tanto se va a asimilar como si fuera
otra infección viral. Correcto. O como es Como la gripe, la influenza, ¿no? Que se convierte en una especie de gripe estacional a la que hay que vacunarse cada año. Esto mismo puede ocurrir con este tipo de virus de la COVID, de que pase a ser de canal endémico, que decían, para ser endémico, es decir, que se va a ir generando casos, no sabemos en qué periodos más, eso todavía está por analizarse, si va a ser en cierta estación más que en otra, pero que nos llevaría a tener una vacunación por lo menos anual, una vez al año, para las diferentes variantes. ¿Estamos diciendo que de la tercera dosis ya no tendremos una cuarta por lo menos en el próximo año o irán haciéndose nuevos refuerzos cada 3-6 meses? Si es necesario y los estudios científicos lo señalan, yo creo que no habrá ningún problema. Ya lo están haciendo algunos países, no muchos, pero aquí en América Latina, Chile ha dado la pauta de la cuarta dosis, aunque está orientada a sectores más vulnerables, más de 105 años o personas que tienen problemas de inmunodeficiencia, ¿no? Una pregunta puntual. Entonces, con esto estamos desestimando que por la tercera dosis haya problemas graves que puedan llevar a la muerte o que sea, en el caso de personas que está diciendo que hay un alto índice de mortalidad. Efectivamente, al ver a nivel mundial ya la predominancia de esta variante Omicron y coincidir pues en las tendencias en diferentes países de manera semejante a lo que estamos viviendo acá, de que no fueron de mayor gravedad, fue de sintomatología leve y moderada, que no requirió mayores atenciones especializadas. Entonces, yo creo que eso es un indicador de que este proceso va en esa dirección, digamos, de ir llegando a la fase de control de la pandemia y que sea una endemia como otras infecciones virales y que tengamos que vacunarnos para las diferentes variantes que pueden aparecer en adelante. Yo diría entonces que aquí en la provincia de Galápagos, tanto por la ventaja del nivel de vacunación, cuanto por este tipo de variantes que no son tan agresivas, pues esperamos los casos que tenemos en curso todavía, irlos controlando en las próximas semanas. Con febrero, por ejemplo, una Sí. fecha de festividades en Galápagos y aparte de eso el carnaval. Claro, a nivel nacional. eso digo, en los países donde están en este proceso de liberalización de las restricciones, pues a veces influyen en el resto del mundo y acá la gente dice, ¿y por qué nosotros seguimos? Bueno, seguimos porque acá necesitamos todavía seguir con ese nivel de protección. Entonces, por esa razón, y a nivel del COE provincial, en su última reunión, tanto se acoge a las normativas del COE nacional, que hizo esta semaforización, cuanto al señalamiento de que en particular aquí en Galápagos no se efectúen reuniones de festividades populares en la conmemoración del aniversario tanto de provincialización como de las fiestas de acá de Galápagos, de Cristóbal, ¿no? De cantonización. De la cantonización. Entonces, el tema es que esto está a tiempo, se dijo que se prevé a tiempo para que no se programen eventos masivos que generen conglomerados, y si estamos en esta tendencia de disminución, que no vaya a haber de nuevo picos, porque si bien los casos son leves, pero al final cuando hay varios casos puede haber alguno que afecte a algún sector vulnerable y no queremos correr esos riesgos. Y también ¿no? para el nivel de turismo, entiendo, que es tan sensible. El decir que hay un incremento abrupto en las cantidades de contagios afecta de alguna manera la imagen. Afecta, y fíjese que nos preocupa la decisión que tomaron ayer en Estados Unidos de ponerle al Ecuador en observación de visita por los casos COVID, ¿no?
Y eso es lo que decíamos desde tiempo atrás, ¿no? Tenemos protegida la población con la vacunación, cumplamos las normas básicas, podemos hacer reactivación de la economía, pero de la economía esencial, ¿no? Es decir, la economía fundamental de acá es el turismo y todo su encadenamiento. Y no abusemos un poco de esas ventajas que hemos tenido aquí, porque el significado que tiene para esa reactivación y para el turismo en particular ha sido muy importante. Tener estos números de bajos casos semanales, mucha gente que visitaba acá decía, acá en Galápagos tienen 1, tienen 2, tienen 0. Es un atractivo, digamos, que favorece el turismo. Entonces, ese fue el mensaje también a los organismos seccionales de que coadyuven y colaboren para que no realicen eventos que pueden generar, digamos, riesgos de contagio, ¿no? Y que muchas actividades a nivel social, cultural, económico, deportivo, se pueden ir realizando, se pueden ir reactivando, pero cumpliendo las normas básicas. Por decir algo, el uso de la mascarilla todavía acá es necesario, ¿no? Alguna gente ya no lo usa o dicen en tal parte no lo usan, pero yo digo aquí sí. ¿No? En Estados Unidos no lo hacen, pues aquí sí lo hacen, sí deben hacerlo. El aseo de manos, el distanciamiento, el no conglomeramiento y el evitar, digamos, estas reuniones sociales o de fiestas donde pues hay el riesgo siempre de contagio o lugares potenciales que son de contagio, ¿no? Entonces, manteniendo las medidas básicas de protección, se pueden realizar diferentes actividades. Correcto. Doctor, cambiando de tema, algo que preocupa, hablemos ya de la parte, digamos, de salud general, en torno a lo que usted está dirigiendo en la provincia. Un anhelo de la población de Santa Cruz, en este caso, es que exista el nuevo hospital. Si usted recordará, el año pasado, tanto el ministro anterior de Salud como la actual ministra, pues bueno, han ratificado los convenios que se han realizado con tanto el Consejo Provincial como el municipio de Santa Cruz. ¿Usted le ve viable la construcción del nuevo hospital en Santa Cruz? ¿Usted tiene alguna información tal vez de cómo está ese proceso? Sí, por supuesto, viable y necesario. Correcto. Y por esa razón estamos impulsando muy vehementemente las acciones necesarias para llegar a esa construcción. Empezamos por tener el terreno. El municipio de Santa Cruz hizo la donación formal al ministerio. Ya pues tenemos toda la documentación legal correspondiente. 20.000 metros cuadrados, es una superficie bastante amplia, muy buena para el hospital que creo Santa Cruz merece. Este momento también estamos en el diseño de lo que se llama el plan médico funcional, es decir, las características que deberá tener este hospital en número de camas, número de especialidades y los servicios conexos. Entonces, con el terreno, con este plan médico funcional, la vía está abierta para la gestión del financiamiento y el cronograma de diseño arquitectónico y construcción, ¿no? En este cronograma se ha previsto que inicialmente los técnicos dicen puede demorar unos 5 años, nosotros estamos tratando de que sea menos. Por supuesto. Y queremos creer que si es que hay el apoyo financiero se puede hacer en menos tiempo, ¿no? En 3 años, porque el hospital actual tiene 54 años, el República del Ecuador, y ya pues si ya bien... ha cumplido su vida útil, digamos. Sí, Doctor, no obstante estamos sucede, también con adesentamiento del mismo, ¿no? Exacto, Se está eso es por lo que le hacer. decía. Mientras esto sucede y el proyecto grande o macro se concreta, también había un proyecto de repotenciación y de digamos, de modernización de la actual planta. ¿Esto también está vigente? ¿Se han dado pasos? Está vigente y se ha estado trabajando activamente para tener todo el diseño técnico de estas digamos, adecuaciones, ¿no? De esta
adesentamiento, como le llamamos, ¿no? Especialmente para las áreas quirúrgica y de emergencias. Exacto. Y también la compra de un equipamiento necesario para modernizar unos servicios Había la idea de poner diagnósticos. una infraestructura nueva, inclusive en la parte trasera del Hospital República de Oro. ¿Se va a hacer esto o no? Estamos ahorita con los técnicos, ingenieros y arquitectos en esa fase, ¿no? De revisar ese diseño. Se ha hecho el plan general, el plan también financiero, y se está pasando la documentación correspondiente al municipio de Santa Cruz, que va a ser el encargado de hacer las adquisiciones y el proceso de adecuaciones en el hospital. Perfecto. Esto, hay de por medio unas gestiones pendientes para ampliar el plazo de ejecución del convenio, ¿no? Porque tanto por la pandemia y otras razones se ha ido demorando y pues necesitamos ampliar ese plazo, pero con esa ampliación, yo creo que en los próximos meses ya deberíamos tener en proceso estas adecuaciones en este hospital, ¿no? Mientras se va procesando el nuevo. Correcto. Y un tema importante dentro de eso es el personal médico y operativo que estará a cargo y que tendrá que irse incrementando dentro de este proceso de ampliación de los servicios en la isla Santa Cruz. Sobre este tema vamos a nuestra siguiente pausa comercial. Enseguida volvemos con la última parte de esta interesantísima entrevista, donde estaremos hablando sobre la planta técnica y operativa, sobre los médicos, sobre el personal que está contratado y cómo debe realizarse este delicado proceso. Enseguida volvemos. Doctor, dentro de la parte del personal médico, primero que hay mucha inquietud en la gente sobre algunas partidas que estaban por ya no renovarse. Entendemos que aquí, de acuerdo a la ley de Galápagos, solamente se puede quedar hasta 5 años, sin embargo habían partidas que ya estaban completas. ¿Qué acciones se están tomando para tomar soluciones, para no perder las partidas, para darles nombramientos a las personas que necesitaban? ¿Cómo está ese tema todo eso? Yo sé. Este es un tema muy complejo por la interacción de las leyes, ¿no?, que se aplican, tanto de la LOREC, en tanto y en cuanto establece nombramientos provisionales de una temporalidad de 5 años, que ya se han cumplido en algunos funcionarios, cuanto por la ley orgánica de apoyo humanitario, que también suma otros elementos. Correcto. Y que se cruza y complica un poco la gestión. ¿Por qué? Porque los ganadores del concurso por la ley humanitaria, dice la ley, se les otorgará el nombramiento definitivo. Pero la LOREC establece nombramientos provisionales, es decir, en términos de que una persona que fue contratada hace 5 años, llegado a los 5 años, termina su residencia y tiene que salir. Por lo tanto, no cabe el nombramiento definitivo, digamos, ¿no? Al menos a nivel local, provincial, no podríamos hacer eso. Por la ley de Galápagos. Por la ley de Galápagos. Entonces, ahorita estamos en esta circunstancia de buscar la forma adecuada. Hemos tenido varias reuniones con el Consejo de Gobierno y últimamente incluso con el nivel zonal, la zona 5, y el nivel nacional, con apoyo de asesoría jurídica de planta central del Ministerio de Salud, las máximas autoridades, la ministra de Salud, los viceministros. Tengo entendido que han estado preocupados de este tema, ¿no? El ministro Sotomayor, una de sus últimas acciones fue justamente reunirse con la ministra de Salud y justamente con la parte zonal. Así es, era transmitirle justamente la preocupación que tenemos aquí en la provincia sobre la aplicación de esta ley y las consecuencias en los servicios de salud.
porque de pronto, si se aplica estrictamente, como bueno, ya se están enviando incluso desde antes de ayer las notificaciones, ¿no? ¿Cuáles han Imagínese, sido los acuerdos? son alrededor de 22 personas que están en estas condiciones y de golpe tienen que salir las 22, entonces lo que nosotros hemos estado dialogando y estamos pendientes todavía de una resolución de la nueva administración del Consejo de Gobierno, es que de hecho la ley tiene que cumplirse, la ley es la ley, así es, ¿no? Tiene su razón, su sentido, en tanto y en cuanto la idea es proteger a la mano de obra o al talento humano, digamos, local. Pero lo que hemos pedido y estamos pidiendo es un periodo de transición para que este proceso sea organizado, sea adecuado, podamos hacer un plan de contingencia y que no se corte abruptamente. Absolutamente, y especialmente con áreas críticas, ¿no? Si tengo yo especialistas en anestesiología, en traumatología, en cirugía, en emergencias, imagínense que eso puede tener un gran impacto, su salida violenta. Entonces lo que pedimos es que se cumpla la ley, pero que se nos permita desarrollar un plan de contingencia. O sea, un espacio de tiempo para... Un espacio pequeño de tiempo, primero para sustituir temporalmente esos puestos, y segundo para hacer los concursos. Hay que hacer los concursos correspondientes partiendo del concurso base, que es la Bolsa de Empleo Provincial Local. Y luego, si es que no hay el personal técnico en diferentes áreas, pues se haría el concurso a nivel nacional abierto. Entonces, estamos en eso. Prácticamente entre ayer, hoy y esperamos a más tardar el lunes, esperamos tener ya una resolución a la propuesta que hemos realizado para que, en anuencia con el Consejo de Gobierno, que de paso vale decir, la nueva ministra, presidente del Consejo, la licenciada Llerena, ha estado muy predispuesta a apoyar al sector salud. Bueno, lo ha hecho desde antes cuando era secretaria técnica y ha comprometido su apoyo y está buscando también que haya una alternativa sin dejar de aplicar la ley que nos permita adecuar de la mejor manera para que no haya algún impacto en nuestro servicio hospitalario, especialmente en el Hospital Oscar Jahn, donde tiene el mayor volumen de personas que saldrían. En Santa Cruz también, pero son menos, ¿no? En todo caso, estamos alistando el plan de contingencia, pues redistribuyendo algunas áreas de servicio, buscando que los profesionales cubran los potenciales puestos que van a quedar libres, y desde el nivel nacional y zonal nos apoyarían con especialistas, inclusive el ministro encargado, que estuvo ayer en una Zoom conjunta con nosotros, nos ofreció de que podía enviar emergenciólogos, anestesiólogos, temporalmente 2-3 meses hasta que se procese estos problemas de la salida y los concursos. ¿No existiría el riesgo, por cierto, de que si sale el médico con la partida, usted sabe, con la partida normalmente en el Estado se va la partida con el que es el dueño de la partida? No, eso lo dijimos ayer y lo dije expresamente en esta reunión con las autoridades del Ministerio. Para nosotros es inadmisible. Por supuesto. Aquí en Galápagos no podemos perder una sola partida. Es más, yo dije al revés, necesitamos el apoyo para nuevas partidas, porque tengo áreas realmente críticas que no tienen personal. Entonces, esa opción no existe, porque obviamente a quienes son ganadores de concurso, como digo, no había como darles el nombramiento definitivo aquí, pero el Ministerio sí está pensando en cómo ayudarlos a nivel del continente, para que puedan tener el desempeño de su profesión en otro servicio del Ministerio de Salud o de la Red Pública Integral de Salud, ¿no? Que es parte de la red. Entonces, pero eso requiere su tiempo, requiere crear las partidas. Ayer estuvo la directora nacional del talento humano, también en esta reunión, y pues el compromiso es analizar, estudiar esa situación, a ver cómo se puede hacer. En todo caso, el gobierno central está pendiente del tema Galápagos y está completamente claro en que no puede
dejar pasar este tema tan delicado para la producción. Pues no, la verdad que, como decía, a nosotros en este tiempo nos ha tocado esta circunstancia, pues que en algún momento tenía que venirse, ¿no? Una vez que ya se cumplen 5 años, y entonces nos ha tocado asumir esta situación con una complejidad que tiene por el marco legal, ¿no? Una ley se contrapone con otra ley, y entonces hay que buscar la mejor fórmula en beneficio de la población y de la salud, ¿no? De proteger la salud de la población. Y sobre todo también de la tranquilidad de quienes están prestando este servicio, que ahorita están en el limbo y están asustados, no saben qué hacer, con obvias razones, porque tienen una inestabilidad tremenda. Así es, y esto ha sido estas últimas semanas, y bueno, estamos creo que al final ya de la decisión. Entre hoy y el lunes deberemos recibir ya ¿Cuál debería ser la respuesta oficial que tendría que salir, o la más salomónica, que el Consejo de Gobierno les otorgue este plazo, como usted dice, perentorio de un tiempo para lograr que ustedes puedan buscar las soluciones? ¿Esa sería la resolución inmediata, lo óptimo? Yo creo que sí, sobre todo en las especialidades críticas, digamos, ¿no? De los 22 personas que estamos hablando, 7 son especialistas. Entonces, yo creo que en este grupo de especialistas sería en particular hasta poder tener el plan de contingencia, que vengan del continente a sustituir aquello. En el resto, médicos generales, enfermeras, tecnólogos, podemos arreglarnos con el personal que tenemos acá. ¿No existiría la posibilidad de que les vuelvan a contratar a los que ya tienen que irse? La ley de Galápagos es muy taxativa, ¿no? Llegaron los 5 años, dice la ley hasta 5 años, no dice a los 5 necesariamente, hasta los 5, ¿no? Doctor, dentro de este mismo tema, muchas denuncias o tal vez requerimientos dicen que con la ayuda humanitaria también se les dio nombramientos a unos y a otros no se les reconoció, tal vez teniendo la misma o similar actividad. ¿Eso también quedó ya subsanado o se sigue manteniendo esos temas pendientes? Esos temas obviamente han sido manejados pues en diferentes normativas del nivel nacional, zonal y local por las unidades de talento humano. Yo puedo decir de lo que he visto y he participado, ¿no? Aquí se ha hecho el concurso, hemos tenido los comités correspondientes de selección, de análisis, documentación, es decir, todas las reglas. Igual estimo que así se han hecho en los hospitales, ¿no? Que tienen sus propias unidades de talento humano, su propia gestión administrativa. De hecho, hay inconformidades en algunas personas, ¿no? Nos dicen por qué tal persona y por qué esta otra, porque a veces no se ha presentado la documentación que se solicitaba. ¿De forma pertinente o de forma oportuna? O no estaba en la circunstancia que la ley establece para tener ese beneficio. Entonces, de pronto, mismo en el continente, en un hospital decían que esto debe ser para todas las personas, incluido el personal de servicio, auxiliares, que, por decir algo, el portero decía, es que por aquí también pasó un paciente con COVID. Entonces también yo he tenido contacto. Bueno, son esas exageraciones. Ahora, lo importante también es considerar que nuestro Tribunal de Garantías a nivel nacional estableció ya limitaciones a la aplicación de la ley humanitaria, ¿no? Un poco como quien dice, se dieron cuenta de que estaba afectando al derecho de participación de otras personas que sin tener el causal específico del COVID, pero tienen derecho desde el punto de vista de ciudadanos al régimen laboral. Y entonces por eso observó y suprimió la vigencia de algunas partes de esta ley. No obstante, para quienes ya con anterioridad habían participado, cuando la ley era vigente a plenitud, pues eso ya hay que seguir el trámite, ¿no? Pero en adelante ya no habría ese mismo proceso. Listo, doctor. Le agradezco mucho por la entrevista.
Con mucho gusto también, muy amable. La entrevista con el doctor Ramiro Echeverría, director provincial de salud de Galápagos, con quien hemos mantenido esta importantísima y sustancial entrevista con la cual creo que hemos podido dar a ustedes, a toda la comunidad, una claridad en torno al tema que está pasando, el virus de COVID-19 por un lado, y también qué es lo que está pasando con el sistema de salud y cuáles son las proyecciones que se va a dar. Y la última parte, pues algo fundamental también, el conocer cómo se estarán tramitando a todas las partidas y todo el personal médico que en este momento se encuentra, digamos que en este limbo jurídico debido a la ley de Galápagos y que oportunamente e interinstitucionalmente también se está tratando de llegar a los mejores resultados. Amigas, con esto nos despedimos hasta una próxima ocasión en Punto de Encuentro.